Del emperador que quiso dominar Europa, al imperio colonial que se extendió por África y Asia. Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, pensemos en algo. ¿Qué puede tener en común Napoleón Bonaparte con, no sé, una plantación de caucho en Vietnam? A primera vista, la verdad, nada de nada. Pero, aunque parezca mentira, son las dos caras de la misma moneda, la historia del Imperio francés. Un proyecto que tuvo, digamos, dos vidas muy distintas. Una, que soñaba con dominar Europa por completo, y otra, que se lanzó a conquistar el mundo entero. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar, ¿no? ¿Cómo es posible que una misma ambición de poder cambie de piel de una forma tan radical? Lo que vamos a hacer es seguir ese viaje de Francia. Veremos cómo pasó de querer ser la dueña de Europa a construir un imperio colonial por todo el planeta. Y sobre todo, intentaremos entender qué huellas, qué cicatrices ha dejado ese camino hasta hoy. Es que las diferencias son abismales, de verdad. Por un lado tenemos el imperio de Napoleón, ¡pum!, una conquista relámpago, centrada aquí, en Europa, y que, visto con perspectiva, fue bastante efímero. Por otro lado, el imperio colonial, algo mucho más lento, más gradual, pero global. Y ojo, sus consecuencias las vemos todavía hoy. Son como la noche y el día, pero nacen de la misma ambición de poder. Vale, pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos al origen de todo, el caos revolucionario que básicamente fabricó un emperador. Luego nos metemos de lleno en su sueño de una Europa francesa. Veremos cómo su caída lo cambió todo y ¡zas!, el foco se va fuera. Analizaremos ese segundo imperio, el colonial, y acabaremos con su final, a menudo muy violento, y cómo todo eso resuena en nuestro presente. A ver, todo gran cambio necesita una chispa, ¿verdad? Y para Napoleón esa chispa fue sin duda la Revolución Francesa. Pensemos en ello como un auténtico terremoto que lo tiró todo abajo, el antiguo régimen, la monarquía, todo. Francia se sumió en un caos tremendo. Y en medio de ese desorden, de esa inestabilidad, la gente buscaba a alguien que pusiera orden, un salvador. Y claro, ahí se abrió una puerta de par en par para un general brillante y con una ambición sin límites. Es que es increíble la velocidad a la que pasó todo. En solo 15 años, Francia pasa de ser una monarquía de toda la vida a una república revolucionaria que está en guerra con media Europa. Y de repente, ¡boom!, todo el poder acaba en manos de una sola persona. Es una locura. Y esas guerras, las guerras revolucionarias, fueron el escenario perfecto, el caldo de cultivo ideal para que un genio militar como Napoleón se hiciera indispensable. El centro de todo. Y claro, una vez que tuvo todo el poder en sus manos, la ambición de Napoleón se desató por completo sobre Europa. Pero cuidado, su idea no era solo la de conquistar por conquistar, no era solo acumular territorios, no, su plan era mucho más grande. Quería rehacer el continente entero a imagen y semejanza de la Francia que él estaba construyendo. Quería exportar sus leyes, su administración, su modelo de Estado. Y aquí está la clave, yo creo. El verdadero genio de Napoleón, más allá de ser un estratega militar increíble, estaba en esto, en construir un Estado moderno. Su poder se asentaba sobre unos pilares que de hecho han llegado hasta hoy. Hablamos del Código Civil, que se copió en medio mundo, de una administración supercentralizada y eficiente, de un ejército donde se ascendía por talento, no por ser hijo de. Esas fueron sus verdaderas armas, las herramientas con las que se dispuso a dominar Europa. Bueno, y aquí lo vemos. El mapa habla por sí solo, no hay más que decir. Hacia 1810, el sueño de Napoleón era una realidad tangible. Controlaba, ya fuera directamente o a través de reinos amigos, una parte inmensa de Europa, desde España hasta lo que hoy es Polonia. Su red de estados satélite y territorios anexionados parecía, bueno, imparable. No había duda, Francia era el centro de poder absoluto del continente. Pero claro, en este gran tablero de ajedrez europeo había una pieza que se le resistía, una que no conseguía derribar: Gran Bretaña. Estaba protegida por su armada, la más poderosa del mundo, y como no podía invadir la isla, Napoleón intentó ahogarla económicamente. ¿Cómo? Con el llamado bloqueo continental. La idea era simple: prohibir a toda Europa que comerciara con los británicos. Fue una jugada muy arriesgada. Audaz, sí, pero como veremos, fue el principio del fin. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Estamos en el punto de inflexión. Ese gran sueño europeo está a punto de hacerse añicos. Y su fracaso, su colapso, va a obligar a esa ambición imperial francesa a buscar otro sitio donde crecer, un nuevo escenario, muy lejos de Europa. 600.000. Paremos un momento a pensar en esa cifra. 600.000 soldados. Es abrumador. Este número lo dice todo sobre la escala de la ambición de Napoleón, pero también de su soberbia. La invasión de Rusia en 1812 no fue solo una campaña militar,
fue el mayor error de cálculo de toda su vida, y fue lo que encendió la mecha de su caída. La retirada de Moscú fue una catástrofe. Aniquiló a su legendario ejército, la Grande Armée, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo y sin frenos. Sus enemigos, que antes le temían, vieron su oportunidad y se unieron contra él. El imperio empezó a desmoronarse a una velocidad de vértigo. La batalla de Leipzig fue el golpe casi definitivo. Y Waterloo fue el punto y final. El fin de la partida para su sueño europeo. Un imperio que en realidad duró poco más de 10 años. Y así vemos cómo el imperio europeo se esfuma. Pero, y este pero es muy importante, la ambición imperial de Francia no muere con Napoleón, ni mucho menos. Se transforma. Fijaos, solo 15 años después de Waterloo, en 1830, Francia invade Argelia. 15 años. Este es el momento exacto del giro. Toda esa energía expansionista que ya no tiene salida en Europa se desvía, busca otro lugar. La ambición seguía intacta, simplemente cambió de mapa. Y con esto empieza el segundo gran acto de esta historia, la construcción de un imperio completamente diferente. Un imperio global que, con el paso de las décadas, se convertiría en el segundo más grande del planeta, solo por detrás, claro, del Imperio Británico. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué había detrás de esta nueva fiebre expansiva? Pues como casi siempre era una mezcla de cosas. Por un lado lo obvio, la pasta, la economía, tener acceso a materias primas, a nuevos mercados y también la estrategia, claro, la eterna competencia con Gran Bretaña y las otras potencias. Pero había algo más, un motor ideológico muy potente. Toda conquista, para que sea aceptada, necesita una buena narrativa, una buena historia que contar. Y la del Segundo Imperio francés fue esta, la misión civilizadora. La idea sobre el papel sonaba hasta bien. Francia no estaba allí para dominar, sino para elevar a otros pueblos, para llevarles la luz de la civilización. Era, decían, un deber moral. Por supuesto, todos sabemos que detrás de este discurso tan bonito se escondía una realidad de explotación, de violencia y de racismo. Pero fue la coartada perfecta, la justificación ideal para el imperialismo. Y a la hora de gobernar todo aquello, ¿cómo lo hacían? Pues Francia tuvo, digamos, dos ideas sobre la mesa. Por un lado, la asimilación. En teoría significaba que una persona de las colonias podía llegar a ser francés con todos los derechos, se adoptaba por completo la cultura, la lengua, todo. Pero en la realidad esto se le concedió a una élite minúscula. Lo más normal, lo que se hacía casi siempre, era la asociación, que básicamente era gobernar a través de los líderes locales, dejándoles mantener sus costumbres, pero eso sí, el control final, el poder de verdad, siempre estaba en manos francesas. Pero claro, ya se sabe, los imperios no duran para siempre. Y este no iba a ser una excepción. Ahora vamos a ver cómo las dos grandes guerras del siglo XX fueron el principio del fin y cómo ese final, ese desmantelamiento dejó unas heridas que en muchos casos siguen sin cicatrizar. Y aquí nos encontramos con una paradoja tremenda. El imperio fue fundamental para que Francia sobreviviera a las dos guerras mundiales. Cientos de miles de soldados de África, de Asia, lucharon y murieron por Francia, por una metrópoli que, en la mayoría de los casos, los consideraba ciudadanos de segunda. Y ese sacrificio fue una espada de doble filo. Por un lado, salvó a Francia. Por otro, les demostró a los pueblos colonizados dos cosas: que la metrópoli no era invencible y que su sacrificio merecía algo a cambio, como la independencia. Después de 1945, la descolonización ya era un tren en marcha que no se podía parar. Los movimientos nacionalistas cogieron una fuerza tremenda y empezaron a exigir la independencia. A veces se consiguió de forma negociada, pacífica. Pero en otros lugares clave, Francia se aferró a sus colonias con uñas y dientes, lo que provocó unas guerras durísimas, de una violencia extrema. Y si hablamos de ese final violento, hay dos nombres que sobresalen por encima de todos: Indochina y Argelia. Son los dos grandes traumas del fin del Imperio francés. La derrota en Dien Bien Phu, en Vietnam, fue una humillación militar en toda regla que los obligó a irse de Asia. Pero lo de Argelia, eso fue otro nivel. Una guerra salvaje que duró casi una década, que estuvo a punto de provocar una guerra civil en la propia Francia y que dejó unas heridas profundísimas, que a día de hoy siguen abiertas tanto en Argelia como en la sociedad francesa. Y con todo esto, ¿qué queda hoy? Pues un legado muy complejo, con luces y sombras. Por el lado de las luces, por así decirlo, está la francofonía, esa red mundial de países que comparten el idioma francés. Pero luego están las sombras, que son muy alargadas. Fronteras dibujadas con escuadra y cartabón en África que son fuente de conflictos constantes. Y un debate que no se cierra, ni en Francia ni en las excolonias, sobre la memoria, la identidad, el racismo, un pasado que no termina de pasar. Así que terminamos con una reflexión. El imperio, como estructura política, ya no existe. Los mapas son otros. Pero, ¿desaparece de verdad su influencia? Su herencia sigue ahí, está viva, en el idioma, en la política, en las relaciones económicas y sobre todo en las vidas de millones de personas.
Quizás nos obliga a pensar en cómo esas estructuras de poder, aunque parezcan del pasado, siguen, de una forma casi invisible, dando forma a nuestro mundo de hoy.